Bienvenidos a AM, tu podcast preferido de cada mañana. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Carlos Hidalgo, gerente de ventas de la empresa Bistoni, quien nos va a comentar acerca del resurgimiento y los obstáculos que tuvo que superar el sector automotriz debido a la pandemia. Para entrar en contexto, la crisis mundial generada por el COVID-19 ha supuesto desafíos para el sector automotriz, el cual es uno de los sectores económicos más importantes del mundo respecto a sus ingresos. Durante el año 2020, las compañías automotrices, tanto las que venden automóviles como las que producen artículos para ellos, han sufrido un impacto directo de aproximadamente 80% en sus ingresos. Conforme han ido pasando los meses desde el inicio de la pandemia, el sector automotriz ha resurgido respecto a la activación económica, la cual tiene como objetivo recuperar en los meses siguientes el dinamismo comercial que el sector tenía antes de la pandemia. En el Perú, el sector automotor ocupa un lugar importante en la economía nacional, debido a su presencia en el PBI, además de la generación de empleo. Para poder conseguir la reapertura económica total de este sector, se debe realizar un trabajo en conjunto entre el sector privado y público. Buenas noches, señor Carlos. Gracias por brindarme la oportunidad de una entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias más bien a ti por la entrevista que queremos efectuar en ese momento, ¿no? Sí, no sé si tendría algún inconveniente con que ya empecemos la entrevista. No, no tengo ningún problema, podemos empezar. Ya. Coménteme cuáles considera usted que han sido los obstáculos, dificultades que ha tenido que pasar el mercado de lubricantes para auto desde el inicio de la pandemia. Bueno, nosotros en primer lugar, como te había manifestado, somos una empresa de lubricantes, tanto para el sector automotriz como industrial, textil y minero, ¿no? Ujú. Entonces, durante la pandemia ha habido muchos obstáculos. Si bien nosotros pertenecemos al rubro de hidrocarburos, el cual estuvo considerado desde un primer momento como una de las actividades esenciales que no podíamos parar, eh, en la parte de producción quizás no hubiéramos tenido problemas, pero sí en la parte de las ventas, ya que en nuestro día a día, nuestra fuerza de ventas, nuestros trabajos de vendedores son del B2B y el B2C, ¿no? A los clientes finales, a las empresas. Claro. Entonces, no podíamos salir a visitarlos a los clientes presencialmente como se hacía, por esto de las restricciones que hubo durante el inicio de la pandemia, ¿no? Ujú. Y bien, podíamos laborar en la planta con nuestro personal obrero, lo cual se hizo trabajando, pero ¿qué podíamos hacer? Podíamos producir tanto, pero no podíamos vender, lo cual era algo contradictorio, ¿no? Entonces tuvimos que aplicar varias políticas para poder amenguar esto, ¿no? Pues es uno Claro. de los problemas. Por Otro, ejemplo, tengo entendido que muchas empresas han implementado lo que es el telemarketing. ¿Podría explicarme un poco mejor acerca de ese plan? ¿Cuáles son los beneficios? claro, bueno, nosotros ya antes de la pandemia, teníamos una división que nosotros le llamamos los call centers, en los cuales es una área que teníamos trabajando casi un año, en la cual hay un grupo de vendedoras y vendedores que se encargan de exclusivamente hacer las ventas telefónicas, Ujú. ya que a veces hay empresas en las cuales los mismos vendedores no pueden llegar por la lejanía o a veces no los ubican en el mapa, pero están Claro. ahí. Entonces, ya teníamos trabajando con ellos y más bien con ese trabajo que ya habíamos empezado hace un año antes de la pandemia, bueno, sin que nadie sepa esto, nos ha permitido reforzar esa área en la que ha crecido más en estos momentos, ¿no? A la venta por marketing, por telemarketing, ya que nosotros, como te decía hace un momento, nuestra fuerza de ventas siempre ha sido, pues, la forma presencial, nuestra venta es intensiva, no trabajamos con ningún distribuidor. Listoni produce sus productos y se los vende directamente a los clientes, a la fábrica que es grande, al taller mediano, al taller pequeño, Listoni le vende directamente. Por eso nuestra fuerza de ventas es presencial, es intensiva y nos afectó bastante durante la pandemia.
ese fue uno de los obstáculos que tuvimos, ¿no? Y otro Claro. obstáculo que tuvimos fue de que a raíz de la pandemia no solamente nos afectó a nosotros, nos afectó en forma general. Entonces nosotros dependíamos de empresas en las cuales teníamos contratos con 4 empresas en las cuales mandamos a hacer nuestros envases. Ya. Y esas empresas también, con eso de la pandemia, tuvieron que cerrar sus fábricas porque no estaban consideradas dentro de unos rubros principales y nos afectó también en ese momento la reposición de nuestros stocks de envases, de materiales. Eso fue algo también crítico, pero ya para esto nosotros previniendo, no previniendo, sino dentro de nuestra política de mejora continua, habíamos ya más o menos hace 2 años, habíamos adquirido unas máquinas para hacer nuestros propios envases. Y a raíz de esto se tuvo que agilizar los procedimientos, la implementación de la planta, y lo cual se tuvo que lograr después de 4 meses después de la pandemia, y ahora hacemos nuestros propios envases. Entonces ya no dependemos mucho de las empresas que están afuera, ¿no? Claro, de todas formas es mejor, ya que se pueden independizar, no van a depender en todo caso, esa situación se agrave un poco más. Entonces, por lo que tengo entendido, ustedes son una empresa que ha perseverado bastante, son muy persistentes, y entonces usted considera que la persistencia es el mejor factor para poder resurgir como empresa en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Sí, bastante, porque la persistencia, como tú lo manifiestas, ¿no? Es ir reinventarse día a día, ¿no? Es Ujú. cada día, es como te expliqué hace un momento, ¿no? El área de call center eran como 5 personas, ahora son 12 personas trabajando en esa área. Igual, bueno, ya regresaron los vendedores presenciales, pero esa área creció bastante por esta coyuntura, ¿no? Así como también ha crecido, pues nosotros tenemos en la planta cerca de 220 trabajadores, de los cuales 120, 130 son administrativos, y ellos, el 80% están trabajando en su casa, ¿no? Remotamente. Entonces, es un punto que también ya, este, como tú lo dices, ¿no? Somos persistentes en el sentido de que, justo también te vuelvo a comentar, a meses antes de la pandemia habíamos cerrado un trato con la empresa HP, en las cuales llegamos a unas condiciones en las cuales tuvimos que cambiar todo nuestros, en la empresa teníamos este, tu computadora con tu CPU, tu teclado, todo. Y Claro. tuvimos que cambiar antes de la pandemia, hicimos un trato con ellos, un buen trato, en las cuales cambiamos todos los CPUs por laptops. Todo el personal de Vistón, el 100% usa laptops. Claro, Usaba antes entonces de la esto, pandemia. esto fue un contrato que se hizo antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ya trabajábamos medio año antes de la pandemia, estuvimos trabajando, cada uno trabajaba con su laptop. Y al darse esta situación de la pandemia, no fue algo tan chocante para nosotros, porque todos tenían su laptop y solamente había que, con el departamento de sistemas, habilitarle los canales respectivos para que puedan trabajar desde su casa. Lo cual, si todos estuviéramos en ese momento trabajando en la empresa, antiguamente, como es, con su CPU, todo, y hubiera sido bien engorroso, hubiera sido muy lento nuestra transformación, ¿no? Porque si el personal está mandado a trabajar a su casa y si el personal no dispone de una laptop, no podía trabajarlo. Claro. Entonces, como todos tenían su laptop en la empresa, todos han ido a su casa trabajando, con ya su laptop, solamente el departamento de sistema les ha dado los aplicativos necesarios para que puedan trabajar desde su domicilio. Claro, entonces la implementación de estas laptops del contrato que ustedes hicieron con la empresa ha amortiguado un poco la situación, ¿no? No ha hecho que sea tan agraviante porque supongo que a comparación de otras empresas ha sido mucho más difícil que de un día para otro le digan tienen que cerrar todo. Y bueno, en este caso ustedes cada uno ya trabajaba con su laptop, ya tenía una laptop en su casa, entonces esa situación ha sido un poco más fácil. Y bueno, con Claro. respecto a las ventas, al área comercial, eh, yo he investigado un poco y según el gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú, a raíz de la pandemia hay empresas que han tenido que ajustar sus estrategias comerciales, es decir, reacomodar sus precios para poder vender más.
¿Considera usted que esta medida contribuye al aumento de las ventas del sector automotriz? Claro, como tú lo estás mencionando, esta asociación de venta de autos es lo que están viendo es cómo comercializar más, vender más autos durante la estrategia, ¿no? Y al tener más autos en el mercado, por ende el mercado de lubricantes también sigue creciendo, ¿no? Pero también nos chocamos a veces con algunas realidades, ¿no? Por más que ellos puedan vender más autos, nosotros también, ahorita el mercado internacional está un poquito, podría decirse, movido, porque hay algunos insumos básicos que se utilizan para determinados tipos de aceites que han subido la materia prima, que nosotros le llamamos los aceites básicos, han subido en algunos casos hasta el 70-80%, y el cual no nos está permitiendo mantener los precios que teníamos antes. Y esto es algo, no es algo del Perú, es algo internacional, porque Claro, nosotros compramos, así como lo compra, bueno, Castrol, Shell, compramos la materia prima de ciertos distribuidores grandes, que mayormente estas refinerías se encuentran en los países de Arabia, de ahí se trae casi la mayoría. Ellos son los que han subido el precio. Y es una cadena, también ellos tienen sus motivos por qué han subido, ¿no? Entonces el mercado internacional está un poco movido. Así como he visto en el Perú, nosotros tenemos filiales en el extranjero, y también tenemos reportes de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, que han subido la competencia, han subido sus precios. Por ende, pues es porque no es solo algo nacional, sino algo internacional, ¿no? Entonces, claro. en ese punto estamos viendo que, pues, si bien, como tú me comentabas, la Asociación Automotriz está viendo estrategias de cómo vender más los autos, cómo rebajar por ahí sus precios, nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer un pack más económico para que los clientes puedan tener una alternativa más. Claro, para que los clientes puedan acceder a los productos. Y a comparación del año 2020, ¿usted considera que ha habido algún proceso de reactivación en el sector automotriz, tanto en la venta de automóviles como en este caso la venta de lubricantes, accesorios mismos para los automóviles, respecto al año Sí, 2020? sí, sí, nosotros sí ahorita, justo hace una semana hemos tenido una reunión para ver los cuadros estadísticos de cómo ha habido nuestras ventas, y sí, a pesar de esto de la pandemia, como te comentaba, nuestra fuerza de ventas, que es el call center, apoyó bastante en ese sentido. Los vendedores han dado su máximo esfuerzo por seguir manteniendo las ventas, y a comparación de 2020, sí se ha superado con creces. Hemos regresado casi, no al 100% de como hubiéramos querido la situación, pero en un 80%, 80-90% que estamos recuperando nuestro nivel de ventas. Entonces, a raíz de la pandemia, muchas empresas han tenido que parar o postergar sus planes a futuro. ¿Esto ha pasado en la empresa Bistoni? Sí, hay muchos proyectos que se han quedado inconclusos o se han quedado todavía, como dicen, proyectos, ¿no? Pero uno de los casos resaltantes que nosotros tenemos una planta que estaba ya en un 90% de avance, que pensábamos abrir en junio de este año, es en la India. Tenemos una planta de 60.000 metros cuadrados, en la cual era nuestro plan de expansión para el mercado asiático. Bueno, por estos atrasos que ha habido y los incrementos de la India, que en estos momentos son el número uno en el mundo en los contagios, se ha paralizado todo, ¿no? Claro. Y este proyecto que nosotros ya teníamos esto se empezó en el 2016, el proyecto empezó el 2016 y debió culminar el 2021, exactamente en junio. Teníamos todo avanzado, pero ya desde el año pasado, desde la pandemia, hemos comenzado a tener retrasos. Y desde enero y hemos estado retomando poco a poco, pero en la India se ha paralizado casi totalmente ahorita este plan por lo mucho contagio que ha habido en estos momentos. Claro. Así es que este proyecto que teníamos para el 2021, tranquilamente lo vamos a tener que postergar por lo menos un año y medio más. Ese es uno de los puntos que a nosotros nos ha afectado bastante. Claro, pero de todas formas siguen sus planes realizarlo, así sea dentro de Está, uno, año y medio. claro, está en los planes, está en un 90% de avance, ¿no? Pero Ah, ya. ahorita podemos terminar la planta quizás en medio año, un año, pero tenemos que esperar cómo se va a reacomodar el mercado automotriz todavía, y eso toma su tiempo, ¿no?
Claro, ahorita también la India es uno de los países más afectados, entonces se tendría que ver también de acuerdo a cómo va ese país, ¿no? O sea, cómo va Exactamente. evolucionando, su inmunización, todo eso. Sí, sí. Con respecto a la inmunización que se está llevando a cabo en todo el país por el Estado, el gobierno está evaluando una posible llegada de vacunas por medio del sector privado y muchas empresas están considerando aliarse con dicho sector para proteger a sus trabajadores. En este caso, la empresa Bistoni ha considerado o tiene un plan a futuro en caso lleguen las vacunas a través de este medio. Sí, bueno, directamente mi área no lo ve, pero sí he participado en una reunión que me llamaron del directorio, en la cual sí se estuvo contemplando, bueno, algunas medidas contra esto, ¿no? Por ejemplo, nuestra idea ahorita tenemos, te comento, por ejemplo, tenemos previniendo esto de la pandemia, algunas cosas, porque no sabemos qué puede pasar más adelante, puede haber segunda ola, tercera ola, cuarta ola, no sabemos, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de oxígeno que hemos adquirido, y los tenemos de reserva. Esto es para cualquier eventualidad que necesiten algunos de nuestros colaboradores o los familiares de nuestros trabajadores, en los cuales se les está brindando ya muchas oportunidades. Tenemos tanques de oxígeno para brindarles a ellos. Es sin ningún costo adicional, eso lo corre la empresa. Igualmente queríamos implementar, bueno, nosotros tenemos un área de tópico y queríamos implementar, por ejemplo, camas UCI Claro, para cuando nadie lo quiere necesitar, pero nadie lo quiere, nadie quiere una cama UCI, ¿no? Pero ante la necesidad, queríamos implementar, aunque sea de emergencia, 2 camas UCI, ¿no? En unos ambientes que podíamos crear en la empresa, ¿no? Adecuado todo, pero es un trámite bastante engorroso y no hay permiso del Ministerio de Salud para tener una cama UCI. Nos han dicho que no se puede, porque teníamos que tener un médico, una enfermera, los requisitos son muy engorrosos con el Ministerio de Salud, piensan que nosotros podemos hacer comercializar eso, pero no es así, nosotros queremos para nosotros personal, pero no nos permite. Como no estamos en el rubro de algo de salud, menos no nos dan. claro. Y con respecto a las vacunas, sí ha habido reunión de directorio, también participé, como te comento, y sí se ha aprobado que nosotros, Bistoni, eh, en el caso de que se llegue, aunque sé que creo que la Comisión de Salud del Congreso ha optado porque, o ya creo que el gobierno ha optado para que se pueda comprar, los privados puedan comprar la vacuna, ¿no? Pero lamentablemente pues no se puede comprar la vacuna porque ahorita los laboratorios están atendiendo a los estados, no a las empresas privadas, ¿no? Claro, Entonces, pero sí hemos visto esa posibilidad. Si se puede comprar la vacuna, Bistoni va a hacer el esfuerzo de comprar las vacunas para el personal y un promedio se ha sacado más o menos de 6 personas por cada trabajador de su familia. claro. 6 personas, si tenemos ahorita nosotros en el Perú tenemos algo de 400, algo de llegando a 500 trabajadores, multiplícale Ya, por 6, ¿no? claro. Esa cantidad vamos a comprar de vacunas nosotros para no solamente los trabajadores, sino sus familiares. Claro, sería mucho más factible que el trabajador, tanto como su familia, estén protegidos para que ninguno de ellos corra el riesgo, ¿no? de contagiarse. Exacto, y ya solamente veíamos la manera pues de contratar un centro, un laboratorio, un centro de salud para que le haga la aplicación respectiva, ¿no? O sea, si Claro, nosotros llegamos a comprar, ya tenemos, ya no solamente nosotros, sino tenemos que canalizarlo por medio de un laboratorio para que ellos tengan las vacunas, la cadena de frío que se tiene que respetar y ellos mismos le coloquen a nuestro personal, ¿no? Eso es lo que sí ya está contemplado. Pero hemos hecho averiguaciones también con otras empresas. Uno de nuestros clientes que también es fuerte en este sentido es SIVA. SIVA es una empresa de transportes a nivel nacional en la cual trabajamos con ella, nosotros le damos soporte en lo que es todos los lubricantes, y ellos también nos comentan de que han hecho las gestiones para poder comprar las vacunas. Creo que fueron los primeros que sacaron los periódicos, pero lamentablemente tampoco no pueden vender las vacunas a las empresas privadas todavía. Van claro. a cumplir primeramente, dice, los laboratorios con lo que son los estados y después entrarán a las empresas privadas. Pero
como decimos, pues esto no es algo que queda para ahorita, ¿no? Esto tenía para rato. Tenemos para 2, 3 años, porque según lo que dice el Ministerio de Salud, la vacuna te dura un año, así es que al año hay que ir renovando. Y eso nos queremos ir proyectando, Bistoni, que tengan que ser las vacunas para una temporada. Claro, me parece muy factible esta idea y también de mucha ayuda para sus colaboradores, sus trabajadores, al igual que sus familiares. Como usted menciona, eso tiene para mucho rato, así que solo queda tener paciencia y esperar que los laboratorios puedan vender de los privados para que así muchas más personas estén inmunizadas contra este virus. Bueno, señor Carlos, muchas gracias por su tiempo, por la entrevista. Fue un gusto hablar con usted. Muchas gracias a usted, Mayen, por la entrevista y cualquier cosa que quieran para conocer el mercado de lubricantes, estamos a su servicio. Ok, muchas gracias, cuídese. Gracias a usted. El sector automotor sufrió una baja en sus ventas al inicio de la pandemia debido a que muchas empresas dependían de otras para la fabricación o distribución de sus productos. Por otro lado, el telemarketing, mejor conocido como call center, ha sido de mucho uso en las empresas durante estos tiempos, donde la comunicación de forma presencial es algo casi imposible. Por ello, el telemarketing facilita la comunicación del cliente con la empresa mediante una llamada o redes sociales. Gracias por acompañarme en una nueva edición de AM. Nos vemos el día de mañana con un nuevo tema.